Se avecinan las Navidades, periodo vacacional, periodo marcado dentro de la agenda de Zarzuela este año. Y bueno, hay diferentes noticias sobre cómo se va a vivir la Nochebuena. Algunas dicen que Casa Real está intentando organizar las mesas, ¿no? Porque en principio parece que se va a unir toda la familia. Yo creo que no. Yo creo que por un lado van a estar Felipe, Leticia y las hijas. Y por otro lado, en la residencia de la reina Sofía, Juan Carlos, que vuelve por Navidad, Elena, Cristina, posiblemente Froilán y Victoria Federica, y faltarán los Urdangarín, que en este caso se van con el padre y con Ainhoa Armentia a pasar las fiestas. Bien, estas imágenes son de hoy. Felipe y Leticia han inaugurado el Hospital Universitario de Cuenca. Luego, además, pues han ido por la ciudad con las autoridades, lo de siempre. Lo cierto es que no ha subido muchas cuestas por la enfermedad de Leticia en el pie. Y bueno, pues todo el mundo destaca un poco la seriedad que ha tenido Leticia, que no era un acto tan serio, tan protocolario como otras veces. Bueno, ahí la vamos a ver. Es verdad que la han cogido en instantáneas, veis ahí la nube de fotógrafos, y es verdad que en algún momento pues la han sacado mal, como podemos, yo creo, salir todos en cualquier foto. En cualquier caso, ya digo, esto es un poco la visita a Cuenca. Cuenca tiene muchas cuestas y tal, y por eso, que no se han ido de turismo, vaya. Y más teniendo en cuenta un poco, pues eso, la situación con el pie de Leticia. En todo esto pues han surgido noticias. Ya hemos hablado un poco de cómo se va a repartir la cena de Nochebuena y se han encontrado con un escollo totalmente inesperado. La princesa Leonor, ella termina su formación, empieza las vacaciones a partir del sábado, vacaciones de la Academia Militar en Marín. Lógicamente pues todo el mundo vuelve a sus casas y hasta aquí todo bien. El asunto es que Leonor ha dicho que no se quiere quedar en Zarzuela, que no quiere quedarse en España. De hecho, al parecer tiene un viaje programado pues que no ha sentado muy bien a sus padres. Ella lleva ya, pues eso, no vamos a decir confinada porque tampoco, pero lleva desde septiembre, que ingresó en la Academia Naval, pues continuando su formación, entre rumores de que si no sigue una dieta o que si sale los fines de semana con sus compañeros por las localidades aledañas a Marín. De eso no hay ningún tipo de prueba. Sí se ha dicho que, bueno, que los escoltas están ahí un poco, el equipo de seguridad, pues intentando que no salga absolutamente nada, pero es verdad que no tenemos ningún tipo de prueba. Ella en 2025, en cuanto empiece el año, en cuanto volvamos de estas vacaciones, se embarcará durante unos meses en el buque escuela Juan Sebastián Elcano. Ella va a recibir la máxima condecoración de todos los ejércitos y ya una vez terminado eso, empezará sus estudios universitarios en la Universidad Pública de Madrid. Si es la Universidad Pública, digo yo que empezará en septiembre, digo yo. Pero bueno, dice que la carrera que ha elegido se aleja un poquito, digamos, de esta formación militar, que ella lo que quiere es estudiar Derecho como su padre. Probablemente tendrá que estudiar otro tipo de formación, más allá del Derecho, como su padre, que tiene que ver con las relaciones internacionales, con la política, etcétera. Bien, al final ella tiene 19 años y lógicamente pues ella pues quiere salir, y creo que hasta ahí pues es normal. Claro, ya conocemos un poco la obsesión un poco de Leticia con Leonor. El tema de las dietas, el tema de que se cuide y el tema de dar la imagen que tiene que dar como futura heredera de la corona de España. Claro, allá pues con 20 años le ha pillado pues que quiere vivir su propia vida, ha visto cierta independencia al ingresar en estas academias militares y ella lo que quiere es vivir experiencias. Y en este caso, en su momento, en Semana Santa, el año pasado, ya reportamos que se había ido a Nueva York, posiblemente a ver a un compañero, lo llaman expareja, pero bueno, un compañero del internado que se llama Gabriel, creo que es el brasileño, si no me equivoco, y bueno, pues ahora ya ese viaje fue bastante polémico porque ni Felipe ni Leticia querían, pero bueno, ahora pues ella ha dicho que de vacaciones, que no las va a pasar todo el rato aquí. Ella tiene además amistades allí en Nueva York y en Estados Unidos y dicen que luego lo que sea, que quiere ver a este tal Gabriel y que luego quiere ir con unos amigos a Miami. Unas vacaciones totalmente privadas que en principio pues no trascenderán, no será motivo de la agenda pública de la Casa Real, pero han detallado que irá con el jet privado oficial de Zarzuela
desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Dice que este viaje que financiarán los españoles tendrá unos gastos de cientos de miles de euros. Esta información, para que luego no haya gente que se enfade y me diga cosas, sí, la he sacado de un diario republicano, sí, pero viene también en otro diario monárquico. No, esto último no, pero lo de que Leonor tiene ganas de viajar, pues sí. Al parecer, bueno, pues yo creo que esto lleva, bueno, pues ha provocado pues cierto problema, en este caso con sus padres, que es lógico, ¿no? Ellos la quieren. Es que, a ver, hablamos de que tiene 19, 20 años y ya que hay que tratarla como adulta. A ver, es un poco... la situación de ahora no es la situación que tenían los jóvenes hace 20 o 30 años. Ahora es, digamos, más fácil o más accesible viajar. Yo dudo mucho que se vaya en un jet privado, que todo vaya a costa de los españoles, cuando van a ser vacaciones privadas. Pero bueno, yo creo que en ese sentido está en todo su derecho. ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer. ¿Está bien? Bueno, yo creo que también viajar da experiencias mucho más allá de lo preparada que tiene que estar para su papel. Y yo creo que en ese sentido no se le puede poner tampoco un pero a Leonor. Ya si los padres se enfadan, le sienta mejor, le sienta peor, pues ya lo veremos. A lo mejor luego vemos, después del discurso de Navidad, a Leonor en eventos de agenda de la Casa Real hasta Reyes. De momento, por lo que hemos comprobado, pues no hay absolutamente nada. Lo que tenemos claro es que Leonor pues no va a pasar. Bueno, ahí hemos visto imágenes del hospital, ahora vemos imágenes acudiendo al Ayuntamiento de Cuenca, que por cierto, ciudad que recomiendo ver. Porque está genial. A mí personalmente me encanta Cuenca, por muchas cosas, no solo por el tema cultural, arquitectónico, todo lo que queráis. Cuenca en general es una ciudad que a mí me gusta bastante y está un poco infravalorada. Pero bueno, como digo, más allá de todo esto, a mí lo que me llama la atención es que cuando parecía que se habían producido acercamientos, por ejemplo, entre Felipe y Cristina, pues yo creo que ahora lo que vamos a ver en Navidades es de nuevo al núcleo duro de la familia real, a la reina Sofía dividiéndose e intentando mediar entre el núcleo duro y lo que son el resto de los Borbones, Juan Carlos y las hijas, y los hijos de las hijas, los nietos y nietas, y sobre todo pues que no vemos esa cercanía, en este caso de Sofía y Leonor, con sus primos. Que yo puedo entender que sí, Victoria Federica ahora en 2025 va a participar en el desafío de Antena 3. La entrevista última del último vídeo que hemos sacado de la infanta Elena Enola, hecha por la biógrafa Laurence Dibré, la biógrafa de su padre Juan Carlos I, pues yo entiendo que también ha sentado mal. En el caso de Cristina es ahora mismo un elemento que también podría servir un poco de mediación. Los primos Urdangarín, lo hemos dicho muchas veces, que han hecho esos chicos de malo para no conocer a las primas. Los padres sí, ya conocemos el escándalo del Casonos, pero estos chicos pues no han hecho absolutamente nada. Y luego tenemos, ¿a quién me queda? Froilán. Froilán es cercano al abuelo, el abuelo no traga a Leticia y la impresión general que hay, ¿veis ahí a Leticia? Es que es verdad, sí, yo sí la he notado un poco más seria que otras veces. Pero puede ser por millones de cosas, no sé. A lo mejor aquí hay algo en lo que me estoy perdiendo, parece que llovía. Pero bueno, al final ahí ya la vemos un poquito más sonriendo. Parece que al final pues las navidades pues van a seguir un poco la misma línea de las anteriores. Familia real por un lado, familia de los reyes por otro. ¿Habrá unión en este 2025? De momento, y como lo he dicho al empezar el vídeo, quien resiste gana, y en este sentido, superando el Jaime Burgazo de hace un año, yo creo que ahora mismo tendrían alfombra roja para mejorar su imagen, Felipe y Leticia, en el caso de que no hubiese algo más entre ellos. Ya sabéis que me refiero a los últimos rumores de crisis que se están diciendo. Pues así están las cosas. Se irá Leonor a Nueva York, a Estados Unidos, pues le tocará estrenar también este nuevo presidente, que no tengo yo muy claro la posición que tiene respecto a la familia real española. Respecto al gobierno español sí, pero respecto a la familia real española no lo sabemos. Estaremos esperando y ya veremos si esta noticia pues se produce o no se produce. Un viaje, unas vacaciones privadas. Al final los periodistas, determinados columnistas, terminan contando todo, como lo de Jaime del Burgo. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC. Gracias por estar ahí.